nos basamos un poco en las 4 estaciones de Vivaldi. Hemos visto ya 3 estaciones y hoy vamos a comenzar con el invierno. Y yo quería como ver de dónde venía esta palabra invierno y me fui al latín, que es de donde viene la palabra, y dice que proviene del latín hibernum o hibernum tempus, que significa literalmente tiempo de hibernar. Y ustedes han visto que hay animales que hibernan, ¿verdad? Que utilizan este tiempo para recargar energías, para cuidarse. Hibernar le ayuda a los animales no solamente a guardar energía, sino también a protegerse. Se protegen de depredadores, se protegen del frío y de la poca comida que hay en ese tiempo de invierno, de las condiciones difíciles. Y la hibernación es una respuesta sabia. A veces nosotros también tenemos que hibernar, a veces nosotros también tenemos que guardarnos. Y no se trata de que esto es huir o de que es algo malo, sino que es entrar en un espacio donde yo puedo poner límites. Hibernar es saber poner límites, y límites a mí también. Es saber que yo no siempre puedo producir lo mismo, que a veces tengo que parar un poquito, que a veces tengo que calmarme. Es entrar en un espacio más silencioso y protegido, en un espacio de recogimiento, en un espacio donde yo necesito refugio, en un espacio de pausa, conservar la energía para lo esencial. Y lo esencial aquí me estoy refiriendo a lo que es el amor, a lo que es el vínculo, a lo que es la esperanza. Hibernar también es eso. Hibernar es confiar en que la primavera va a llegar, en que no todo está muerto, en que hay algo después de este tiempo de hibernar. No está muerto, solo está esperando el momento adecuado. Y así como los animales hibernan para sobrevivir en esos momentos de frío, nosotros también, como familia, como pareja o simplemente como seres humanos, también necesitamos hacerlo. Y unas formas de hacerlo son, por ejemplo, disminuir exigencias y expectativas internas y externas. Cuidarse mutuamente sin forzar a grandes cambios. Simplemente cuidarnos sin esperar que el otro tenga que hacer algo diferente. Aceptar el silencio o la distancia temporal como una forma de protegerse. A veces necesitamos estar aislados, guardaditos, quedarnos en la casa. A veces necesitamos soledad. Esperar con paciencia, sabiendo que la recuperación emocional toma tiempo. Y me salté uno, aceptar el silencio o la distancia temporal como una forma de protegerse. Estamos en un invierno familiar. No todo está perdido, solo estamos hibernando, cuidando lo esencial hasta que vuelva la primavera. En la Biblia se menciona el invierno en varias ocasiones. Y generalmente no es un tema principal, simplemente como una mención ahí del invierno, pero hay unas referencias como que hace con diferentes propósitos, algunos simbólicos, otros proféticos, algunos prácticos, otros poéticos. Y algunos que a mí me llaman la atención son, por ejemplo, como parte del ciclo natural establecido por Dios. El invierno es mencionado como parte de un orden creado con Dios y Dios muestra su soberanía sobre las estaciones. Vemos en Génesis 8:22 que dice: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y aquí Dios le está prometiendo a Noé que el ciclo natural de las estaciones va a seguir, que no se va a quedar en invierno, no nos vamos a quedar ahí.
El invierno no es algo negativo, es simplemente la muestra de un equilibrio divino dado por Dios. También como símbolo de dificultad o advertencia, y el invierno a veces se usa como una imagen en tiempos difíciles donde nosotros necesitamos prepararnos, donde necesitamos tener cuidado de nosotros mismos. En Mateo 24:20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y José Pablo, el primer día que habló sobre el verano, habló sobre este versículo y él nos decía que Jesús habla del fin de los tiempos, sugiriendo que es un poco más difícil escapar en invierno y que puede reflejar un poco de momentos de dureza espiritual también. Y en 2 Timoteo 4:21 dice: procura venir antes del invierno. Y José Pablo nos decía ese día cuando habló de este versículo que además está denotando urgencia, ¿verdad? Que venga lo antes posible, por razones prácticas, sí, porque es más difícil viajar en invierno, pero también porque está denotando urgencia. También en sentido poético o simbólico aparece el invierno en la Biblia. Algunos salmos y textos proféticos reflejan el invierno como una expresión de Dios sobre la naturaleza. En el Salmo 74:17 dice: tú fijaste, lo tengo diferente, tú creaste el día y la noche, tú estableciste todos los límites de la tierra, tú hiciste el verano y el invierno. Es una afirmación poética de que todo lo creado está al cuidado de Dios, de que todo, incluido el invierno, está en las manos de Dios. Y entonces podemos ver tres cosas importantes. El invierno es parte del orden natural. 2, se menciona como referencia de tiempo o símbolo de prueba o de dificultad. Y 3, no se presenta como algo malo en sí, sino como una época que requiere preparación y cuidado. Y esto a menudo es una metáfora útil en nuestra vida espiritual. Así como las estaciones cambian y tenemos el verano y tenemos la primavera y el otoño y el invierno, también nosotros en nuestras familias vivimos cambios en las estaciones. Y estos cambios a los que nosotros nos vamos enfrentando como familia nos ayudan a ir mejorando, a ir creciendo, nos van formando. Así como la tierra pasa por primavera, verano, otoño, invierno, también lo hacemos nosotros. En la primavera podemos estar viendo como nuevos comienzos, como nacimientos, como un matrimonio o reconciliaciones. En el verano, tiempos de fortaleza, tiempos de gozo, o como decía Caro, también tiempos de fricción cuando estamos demasiado juntos y ya provoca ahí calor entre nosotros. El otoño lo podemos ver como cambios, como pérdidas, como preparación, o como decía Eduardo, un tiempo de cosecha y oportunidad para dejar atrás aquello que nos impide avanzar. Y el invierno lo podemos ver como frialdad, como silencio, como escasez. El invierno familiar se puede manifestar como frialdad entre esposos, como cuando los hijos están rebeldes, como pérdida económica o de salud, o como una temporada de silencio espiritual. ¿Yo me escucho bien? Sí, de repente siento como que se me va el micrófono. Pero Dios nos recuerda que el invierno no es el fin, sino que es parte de un ciclo. Que el invierno es importante porque todas las estaciones son importantes. Que Él sigue estando presente porque Él prometió que las estaciones no iban a cesar, que las estaciones iban a seguir sus ciclos. Pero eso implica que el invierno en nuestra vida va a venir, pero no va a ser para siempre. Y eso es lo que tenemos que tener muy, muy
arraigado en nosotros. El invierno no es para siempre. Y Dios es un refugio para nosotros cuando estamos en invierno. En Jeremías 36:22 dice que el rey estaba en su casa de invierno con un fuego encendido. Y en los tiempos fríos de familia, Dios quiere que nosotros seamos justamente eso, que seamos una casa de invierno, que tengamos nuestros fuegos encendidos, que seamos cobija para el otro, que estemos ahí para abrigar a los que están con nosotros. Que seamos lugares con un fuego espiritual, donde el amor, donde la oración, donde la esperanza ardan entre nosotros, donde nos cobijemos. Y entonces yo aquí me pregunto, ¿cuál es el fuego que hay en nuestro hogar? Cuando estamos en tiempos de invierno, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Tenemos hogueras encendidas? ¿Hay oración? ¿Hay adoración? ¿Hay perdón? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro hogar cuando estamos en invierno? Prepararse antes del invierno. Jesús dijo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, en Mateo 24:20, que ya lo vimos. Y no todo invierno se puede evitar, pero sí nos podemos preparar para el invierno. ¿O cómo nos preparamos? Orando juntos como familia, leyendo la Biblia, teniendo buena comunicación unos con otros, cultivando una relación diaria con Dios, sanando heridas antes de que esas heridas crezcan y nos congelemos. Perdón por la foto borrosa, pero esta foto es súper importante para nosotros porque nuestra familia ha pasado por inviernos. Y yo sé que aquí todos hemos pasado por inviernos. Yo sé que su familia también ha pasado por inviernos. Pero lo importante es que una familia preparada puede resistir al frío del invierno. En mi familia hemos vivido inviernos y estos inviernos, sobre todo cuando Santi nació, era muy notorio ver cómo el frío helaba a otras personas. Y vean qué interesante, nosotros en ese momento, cuando Santi nació y estaba en la UCI, no nos dejaban estar todo el rato ahí con él, sino que teníamos que estar como en una salita de espera de ratitos y era la única oportunidad ahí en neonatos donde nos dejaban entrar a los dos, a José Pablo y a mí juntos. Ya después es uno por uno. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de conocer otras familias, otras parejas que estaban pasando por situaciones similares a la nuestra. Y nos hicimos amigos, 8 parejas de las que estábamos ahí. Vean lo triste. Al cabo de unos 8 meses, más o menos, de esas 8 parejas que nos hicimos amigas, solo quedábamos 2 matrimonios. Porque los inviernos pueden hacer estragos. Porque los inviernos nos pueden helar hasta el punto de rompernos, hasta el punto de quebrarnos. Pero ¿saben una cosa? Después del invierno viene la vida. En la naturaleza el invierno hace morir lo superficial, pero las raíces que están ahí adentro se ponen fuertes. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros estamos en medio de nuestros inviernos. Hace morir las cosas que están ahí superficiales, pero trabaja en lo profundo de nuestros corazones. Nos limpia, nos purifica, nos hace ver quién realmente somos. Y el invierno siempre, siempre, siempre se convierte en primavera. Así también en los inviernos familiares, Dios trabaja en lo profundo. Y Dios poda y limpia y prepara el terreno para nuevos frutos, para nuevas cosas que van a venir después. En el Salmo 74:17 que leímos hace un momentito, dice, el verano y el invierno tú los formaste. Dios también formó su invierno, el invierno por el que cada uno pasa. Dios lo formó y Él nos promete que va a estar con nosotros en todo momento. Él lo permite con un propósito,
como unir, como purificar, como fortalecer. Y con el invierno muchas veces sentimos que algo no está bien. Se siente por dentro, se siente el dolor en las entrañas. Cuando nos sentimos terriblemente tristes, es doloroso. Perdemos la risa y no sabemos por qué. Nos cuesta dormir y entonces cuando no podemos dormir no podemos soñar. Y al no soñar no avanzamos, quedamos ahí. De pronto nos volvemos insensibles y cuando estamos ahí hundidos, dejamos de tener la capacidad de sentir. Nos cuesta sentir y vivimos ya en un modo automático. Y es que la depresión duele y no es metáfora, duele. Lo sentimos en el pecho y muchas veces sentimos que nadie nos entiende y le contamos a veces a las personas lo que estamos pasando y nos dicen, cante, ore, pero nosotros lo que realmente queremos es dejar de sentir los golpes que estamos sintiendo. Muchas veces también hay prejuicios y entonces no contamos que estamos viviendo en ese invierno, no contamos que estamos teniendo problemas en nuestros matrimonios, no contamos que estamos teniendo un problema económico grande, no contamos que estamos mal con nuestros hijos. Y muchas veces al no contar y no contar, se nos vuelve un problema tan grande que en el momento en que pedimos ayuda, ya es demasiado tarde. Y cuando es tarde, cuesta más recuperarnos. Pero quiero repetir esta frase, el invierno siempre se convierte en primavera. El frío deja de existir en algún momento. ¿Y cómo se repara algo que uno sabe que está roto, pero que no sabe dónde está roto? Deprimir es hacer más pequeño lo que es. Muchas veces se nos acaba el verano. Se acaba la primavera y entra el invierno y sentimos como si nos hubiéramos pasado a vivir al Polo Norte. Y en los días de arcoíris, en los días de verano, en los días lindos, es más fácil sentir a Dios. Nosotros oramos y sentimos que Dios está ahí, que nos responde a todo lo que le decimos, vamos con toda la buena actitud, ¿verdad? Todo pinta súper bien. En los días de arcoíris, en días de fe, oramos y sentimos que Dios nos habla, que estamos ahí bien conectados. Nuestros hijos, por ejemplo, riegan el fresco y nosotros decimos, ay, tranquilo, a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Reaccionamos como de una forma más suavecita a las cosas no tan lindas que pasan. Y por eso es que las personas sabias almacenan los días de verano para recordar en los momentos donde están en invierno. Ayer cuando le contaba a José Pablo un poco de lo que iba a hablar, me recordó de un juego que tenemos en la casa que es Monopoly, pero es Monopoly como que lo hicieron un poco diferente al Monopoly tradicional que jugábamos nosotros cuando éramos chiquillos. Y el Monopoly que tienen mis hijos se basa en experiencias, eso es lo más importante. Los puntos que ganan los niños al jugar ese Monopoly es basado en las experiencias que tienen, no en lo que van obteniendo, no en las propiedades que van comprando, sino en las experiencias que van teniendo. Guardar esas experiencias como tesoro en nuestra mente y en nuestro corazón nos ayuda a que cuando estemos en invierno podamos ver las cosas de una forma diferente. Pero los días de verano y de arcoíris pasan. Y por eso es que cuando estamos en el verano o en primavera no podemos juzgar a quienes están en otoño y en invierno. Porque acuérdense que todas las estaciones continúan y que nosotros también vamos a llegar al invierno en algún momento. En esos días soleados es cuando no tenemos ninguna crisis seria, ningún problema mayor, pero ¿saben qué? También es cuando avanzamos poco, porque vamos en automático, todo está bien. No hay nada que nos haga realmente sentir que tenemos que luchar, que tenemos que orar demasiado, porque todo está bien.
Y entonces cuando los problemas aparecen, nuestras reacciones cambian. Ahora si los chiquillos riegan el fresco, yo ya no reacciono tan bonito, porque me siento en invierno, porque yo cambio también, porque estamos irritables. Pero en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de frío, de invierno, es en los momentos en que yo más puedo crecer. Es en los momentos donde hay duda, en los momentos en los que yo crezco. El no saber exige confianza, exige tener fe. Confiar es mejor que controlar. La confianza nos une con las personas. Cuando yo te doy mi confianza, yo te doy un pedazo de mí. Y entonces me vuelvo vulnerable. Y al ser vulnerable, yo tengo que confiar. Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos con Él. Cuando yo pongo mi confianza, pongo un pedazo de mi tiempo, de mi corazón, y lo pongo en manos de Él. Y entonces yo le doy el regalo de mi confianza. ¿Y saben qué me da Él? El regalo de su fidelidad. Pero lo lindo de esto es que la fidelidad de Dios nunca, nunca, nunca nos falla. Entonces yo puedo sentirme totalmente tranquila de poner mi confianza en Él, sabiendo que su fidelidad es perfecta. Ese es el don de la incertidumbre. Cuando hay una duda, se necesita tener fe. Y aquí vienen grandes preguntas, porque trate de casarse sin tener fe o trate de criar a sus hijos sin tener confianza. ¿Hay qué? En todo es fe y en todo se corre un riesgo. Y aquí quiero hablar un poquito del invierno más largo que creo yo que ha pasado, que es la vida de Job. Job representa una familia en crisis extrema, porque Job tenía todo y todo lo perdió. Pérdida de bienes, de salud, de hijos. Y en invierno Job no negó a Dios, dudó, le reclamó, se enojó, pero no negó a Dios. Aunque no lo entendía, aunque no entendía por qué le estaba quitando todo, nunca lo negó. Mantuvo su integridad. Y Dios no solo lo restauró, sino que le dio mucho más de lo que tenía antes. Y el invierno puede revelar lo que realmente creemos. En invierno podemos darnos cuenta de realmente quiénes somos nosotros. Porque como les dije antes, en verano es muy fácil. Cuando está el solcito y cuando está el arco iris, es mucho más fácil caminar. Pero en invierno, ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? Dios permite el invierno, pero también limita la duración del invierno. Y nos promete una primavera. El invierno no es un castigo, sino una etapa donde nuestra fe es probada y fortalecida. Les puse aquí la lectura resumida porque solo voy a leer uno de estos versículos, que es el del centro, Job 23, 8, 10. Dice, voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Job es un libro lleno de dudas. Duda del carácter de Dios, de la bondad de Dios. Acusa a Dios por estar en silencio. Pero recordemos que las dudas, las incertidumbres nos hacen crecer, nos hacen ir más allá, nos hacen examinar nuestro corazón. Y cuando el invierno nos viene a la vida y nos complica un poco la vida, no hay lugar para escapar. No hay lugar para irnos de ese invierno espiritual del que estamos viviendo. El invierno muchas veces puede venir cuando perdemos el trabajo
Y hay personas que pierden el trabajo y pierden su identidad. Y se puede sentir un gran invierno. El invierno puede llegar con ese resultado del examen médico que te hicieron y que entonces hace como truncar tus sueños, donde te veías conociendo a tus nietos o donde te veías envejeciendo con tu pareja. Y entonces ya entran los miedos de que eso no va a pasar por el resultado que te dieron. El miedo de no ver cumplir nuestros sueños o metas. El invierno puede venir cuando nos sentimos fracasados como mamá o como papá. Cuando somos abuelitos y los nietos no quieren venir a vernos. O el invierno también llega el día en que querías a alguien con todo tu corazón y esa persona murió. Y quizás habías orado por la sanidad de esa persona y sentís que Dios no te escuchó. Y cualquiera de estas cosas nos puede helar el alma. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Nos vamos a quebrar? ¿O podemos salir del frío de esa alma? Lo más duro del invierno es cuando sentimos que Dios no está, que Dios no nos escucha. Y volvamos a Job. Cuando inicia el libro de Job, nos damos cuenta de que Job era un hombre bueno. Era un hombre justo. Incluso él ofrecía sacrificios no solamente para él, sino para sus hijos. Él pensaba en su familia. Era un hombre bueno. Pero le llegó el invierno. Y vemos que en el libro le suceden cosas malas a un hombre muy bueno. Pero también podemos ver que Job tenía buenas redes de apoyo. En los días en los que él estaba mal, él tuvo a sus amigos que se sentaron a su lado a llorar con él, que estuvieron con él en silencio. Tenía a sus amigos a la par. En Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Lloren con los que lloran. No dice que tenemos que ir y hacer reír a los que están llorando. No dice que vayamos y que les digamos que todo va a estar bien o que declaren que van a salir victoriosos de esta. No, lo que dice es: vayan y lloren con los que lloran. Lloren con los que lloran, porque si estás en medio invierno, no necesitas que alguien llegue y te diga que el frío es mental, que tranquilo. No necesitas que lleguen y te digan que tranquilo, ya ahorita va a pasar. No, lo que necesitas es que lloren con vos, es que te acompañen ahí, que se sienten con vos. Estar acompañado, que nos abriguen, que en medio del invierno seamos abrigo para los demás. Ahora pasaron los 7 días de Job con sus amigos, con esos que lo estaban acompañando y llorando con él. Pero al pasar los 7 días, Job habló y sus amigos también hablaron. Y resulta que los amigos de Job eran de estas personas que tienen en la mente que cuando pasa el tiempo y todo sigue mal, es que algo por ahí anda mal. Algún pecado tendrá que haber ahí. Y entonces es donde Job viene. Y cuando él habla, no habla como en el capítulo 1 que dice: Dios me dio y Dios me quitó y bendito sea el nombre de Dios. No, Job reclamó. Job maldijo el día en que él nació. Si hubiera sido como en el capítulo 1, el libro de Job sería así chiquitico. Pero no, Job pasó 28 capítulos reclamando, 28 capítulos diciendo por qué, ¿verdad? Tratando de ver qué era la cosa. Estos amigos tenían esa idea que muchas veces nos meten en la mente,
de que si las cosas están mal es porque algún pecado oculto habrá por ahí. De que si te portás mal, entonces vas a vivir en invierno y en otoño, pero si te portás bien, vas a vivir en verano. Perdón, lo dije mal. Voy bien. Verano y primavera, es que se me fue la primavera, eso fue. Y muchas veces nosotros caemos en esto. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas veces esos amigos que tenemos a la par, como los que tenía Job, son los mismos que nos hacemos llamar cristianos. Y entonces cuando estamos en invierno, vienen estas palabras por ahí a decirnos que algo mal habrá en nuestra vida y tras de que estamos mal, nos hacen sentir culpables. ¿Qué clase de amigos somos nosotros cuando los demás están en invierno? Cuando en mi familia hemos vivido en invierno, no ha faltado esta clase de personas que de repente llegan y nos dicen, algo habrá por ahí, ¿verdad? Porque están viviendo esto. Una persona, y esto no fue hace poco, fue hace como un mes, una persona llegó y me dijo, no, yo no creo que las cosas, digamos, que pasen así sea por un pecado. Yo creo que es el karma. Y yo, ¿verdad? Me quedo así, yo, ¿cómo el karma? Y me dice, sí, porque el karma es karma. Y vea, es tan karma que lo que quiere es hacer sufrir a las demás personas. No es por el chico lo que esté viviendo, es para hacer sufrir a toda la familia, porque uno sufre mucho más viendo a los que aman cuando sufren que sufrir uno mismo. Y yo, wow, qué terrible, ¿verdad? Asociamos el bienestar con la presencia de Dios y cuando estamos mal, con que algo malo hicimos. Ahora, hablando de mí y de lo que yo me he dado cuenta, cuando yo estoy en verano, yo siento que todo es gracias a mí, porque yo todo lo controlo, todo está bien porque yo hago las cosas bien. Pero cuando llega el invierno y me tiemblan los huesitos por dentro, me doy cuenta que no controlo absolutamente nada. No tengo control de nada. Cuando llegan los inviernos, es cuando me doy cuenta que el que tiene el control de mi vida es Él. Y creo que por eso muchas veces necesito inviernos en mi vida. Una vez alguien me dijo que la diferencia más grande entre Dios y yo es que Dios nunca se cree que soy yo. Pero yo muchas veces me creo que soy Él. Ahora, el invierno hay que dejarlo estar el tiempo que debe estar. Hay que dejarlo fluir, como dicen, que pase. Si no, nos pasa la de la historia de Abraham y Sara, queriendo tener un hijo. Y entonces, como no llegaba y estaban en ese invierno, venga Agar y tengo el hijo. Pero es que no, el invierno hay que dejarlo el tiempo que debe estar. Uno entiende, es desesperante cuando se está en medio de ese libro, de ese frío. Uno entiende que es difícil. Pero entonces no podemos apurar el invierno, no podemos hacer matráfulas para apurar ese invierno y dejar de estar ahí. Porque Dios ve lo que hay en tu vida. Dios ve el invierno que estás pasando. Dios está en medio de tu mesa de noche, de esos medicamentos que tenés que tomar. Dios está en medio de tu quimio. Dios está ahí en medio de esos problemas económicos. Dios está viendo cada prueba de embarazo que sale negativa. Dios está ahí, Él te ve. Él está con cada uno de nosotros. Volvamos a Job. Dios le hace ver a Job que el invierno no va a durar para siempre, que Él nos ve y este amor
te incluye a vos. No fuimos hechos para ser perfectos, pero sí fuimos hechos para encantarle a Él. Y Él nos ve y le encanta lo que ve. Está fascinado viéndonos. Y Job descubre algo. Dice en Job 45:5, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Por qué lo vio con sus propios ojos? Porque pasó por un invierno. Y entonces ahí, con solo esto, ya valió la pena el invierno de Dios, porque ahora conoció el invierno de Job, porque ahora conoció a Dios. Y nos muestra aquí algo muy interesante. Job cambió. Algo pasó en medio de ese invierno y Job cambió. Y vean qué interesante, porque en la Biblia nosotros podemos ver las diferentes genealogías y nos damos cuenta que no hay mujeres en esas genealogías. Siempre son hombres, hombres, hombres. Pero después de que Job vivió este invierno, algo cambia. Y dentro de las genealogías vemos que tuvo hijas. Y dentro de eso que nos va contando la Biblia, nos dice además que Job le dejó herencia a hijas mujeres. Cuando antes no se les dejaba herencia a las mujeres, solo se les dejaba herencia a los hijos varones. Algo cambió en Job en medio del invierno. Y ahora ya él había crecido, había cambiado, veía las cosas de forma diferente y entonces hizo las cosas de forma diferente. Y una pregunta grande que yo me hago aquí es, con Job, ¿puede un humano aferrarse a Dios cuando está en medio del invierno? Sí, por supuesto que sí. Para eso es el invierno, para aferrarnos a Dios, para agarrarnos duro de Él. Nos entregamos en el invierno, nos enteramos que en el invierno que su fidelidad es para siempre, que su fidelidad no se acaba, que Él no nos falla nunca, que aprendemos mejor en ocasiones de invierno que en ocasiones de verano, que hay que confiar en que Él tiene el cuidado de abrigarnos en medio del frío, que Dios está presente siempre, a menudo de maneras inesperadas y a menudo de maneras que no entendemos, pero ahí está, cuidándonos, abrigándonos. Y yo no tengo que revivir el ayer, tengo que aprender del ayer. Hoy voy a vivir el hoy y hoy voy a pasar mi invierno con las fuerzas de hoy, día a día, paso a paso. ¿Y hasta cuándo voy a hacer esto? Hasta que termine el invierno. Hay veranos y hay inviernos, y en los inviernos aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a que Él está ahí, justo a la par de nosotros. Que podamos entender que ni en el peor invierno Dios nos ha dejado, ni nunca nos va a dejar. Que podamos estar tranquilos. Como dice en Proverbios 31:21, cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Y aquí está hablando de una mujer virtuosa que tiene el cuidado de abrigar a su familia cuando su familia está pasando frío, cuando hay invierno. Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato de que debemos estar preparados para los inviernos, porque nos van a llegar. Si hoy no estamos en invierno, en algún momento nos va a llegar el invierno. Entonces, algunas cosas que tenemos que tener preparadas para cuando nos llegue el invierno podrían ser previsión, diligencia y protección. La mujer ejemplar no se toma a la ligera el invierno ni las bajas temperaturas. Ella habla de ropas que estén calientes para abrigar a su familia. Se asegura de que tengan una ropa adecuada para proteger a su familia. Y está la diligencia, que no se trata solo de tener ropa, sino la diligencia de cómo está esa ropa,
de si la tela es realmente de buena calidad, que puede proteger a mi familia, de si es adecuada para el clima. Y aquí demuestra un cuidado en los detalles también y protección. El versículo enfatiza que la familia esté bien abrigada, que esté protegida, mostrando que hay una preocupación de la mujer virtuosa para que su familia esté bien. Y más allá del significado literal, este versículo se puede interpretar como una representación de la capacidad de esa mujer para anticipar los problemas que puedan venir. ¿Cómo está tu closet? ¿Está preparado para tiempos de frío? ¿Cómo estamos aquí adentro? ¿Estamos preparados? ¿Estamos guardando los momentos de arcoíris, los momentos de calor en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando llegue el frío podamos estar protegidos? Diligencia, previsión y capacidad para proteger a la familia. ¿Cómo estamos preparándonos para cuando llegue el invierno en nuestra casa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Recordamos otros inviernos y cómo los hemos pasado? La prevención y la preparación espiritual, emocional y práctica en tiempos buenos para poder ayudarnos a pasar los tiempos que no son tan buenos. ¿Cómo se prepara una familia para el invierno? Fortaleciendo la fe, orando juntos, leyendo la Biblia, comunicando, hablemos de sentimientos. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo estás? Sentimientos, comuniquémonos realmente con nuestras familias, cultivando el amor, la comunicación, estando unidos como un equipo, no separados y cada uno por su lado. Dios no prometió que no iba a haber inviernos, pero sí prometió estar con nosotros en cada estación. Él está ahí. No todos los días van a ser soleados, pero Él siempre va a estar ahí con nosotros. Yo trabajo para un programa que se llama Pfizer Me Cuida. Y con mis pacientes de Pfizer, yo generalmente les digo algo porque son pacientes que o están en alguna situación de enfermedad terminal o tienen algún tipo de dolor crónico. O sea, son pacientes que están sufriendo. Y entonces yo siempre les digo que gran porcentaje del éxito del tratamiento que están llevando es nuestra actitud. Y entonces yo aquí me pregunto, ¿nosotros somos capaces de ver las cosas bonitas de nuestros inviernos? Porque en invierno hay cosas bonitas. Yo sé que aquí no tenemos nieve, no tenemos un invierno marcado, pero en invierno es cuando se pueden hacer los muñecos de nieve. En invierno es cuando podemos hacer guerras de bolas de nieve. En invierno nos podemos poner los patines e ir a patinar sobre hielo o acostarnos en la nieve, sentir el frío y hacer los angelitos de nieve. Pero ¿cuánta capacidad tenemos nosotros de ver las cosas lindas de nuestro invierno? Podemos. ¿Será que podemos ver las cosas agradables? Podemos encontrarlas. Este es invierno de Vivaldi. Y escuchen, digamos, el violín representa el frío, cuando uno se le hielan los huesos. Representa el viento soplando fuerte en nuestro invierno. Aquí yo creo que Vivaldi se imaginaba cuando uno tiembla de frío, nuestro invierno. Pero ¿saben qué? Si ustedes siguen escuchando Invierno de Vivaldi y lo escuchan entero, se dan cuenta de que Vivaldi con estos sonidos también nos trataba de dibujar
que hay calor en el invierno, que se puede disfrutar en medio de una chimenea del calorcito que sentimos cuando todo afuera se ve frío, pero estamos a la par de un fuego ardiendo. En nuestro invierno también podemos sentir la presencia de Dios ardiendo en nosotros. Podemos descansar en Dios. Podemos saber que podemos abrigarnos unos a otros, que no estamos solos. Podemos unirnos más como familia. Recordemos que el invierno nos hace más fuertes. Oremos.